que si las mujeres somos más sensibles, que si hay unas que son más lógicas o más prácticas, que las emociones definitivamente para nosotras son a veces algo muy difícil de descifrar. Depende, porque ciertamente en nuestro cerebro tenemos una arquitectura con unos circuitos ya especializados en algunas áreas, pero todo depende de cómo le damos uso a esos circuitos. Y eso definitivamente hace que podamos ser o podamos tener una gran variedad en funcionamiento nosotras las mujeres. Y precisamente por eso les doy la bienvenida a este episodio del podcast Neurotips, donde vamos a explorar y vamos a conocer un poco más sobre el cerebro femenino. Soy Ana Patricia Escobar, psico del éxito, y te doy la bienvenida para que me acompañes y veamos un poco sobre el funcionamiento de este órgano maravilloso en nosotras las mujeres. Y hoy tenemos este episodio súper especial. Ya le dedicamos un episodio al cerebro masculino, comprender un poco algunas formas de funcionamiento de este cerebro, y hoy se lo dedicamos al cerebro femenino. Y para iniciar, cuando hablo de los cerebros específicamente, me gusta hablar un poco sobre lo que son algunas hormonas, algunas neurohormonas que podemos producir y que sin duda le dan mucha forma a este funcionamiento que podemos tener. Y por supuesto que cuando hablamos de nosotras las mujeres, la primera hormona, la reina de todas, las que tiene que ver con lo femenino, por supuesto es el estrógeno. El estrógeno tiene que ver mucho con la seducción, es la arrolladora, y también cuando el estrógeno está en muy buenas cantidades a nivel del hipocampo, nos ayuda mucho a procesar, a ser bastante sociables, comprensivas. Definitivamente es una hormona súper clave en lo que es el funcionamiento de lo femenino, y vamos a ver cómo algunas variaciones de lo que es esta hormona pueden afectar, por supuesto, el funcionamiento de nuestro cerebro. Hay otra hormona bien interesante que es la progesterona, y la progesterona tiene que ver con lo maternal. Por supuesto, nosotras las mujeres la producimos, tiene que ver mucho con el vínculo madre-hijo, tiene que ver mucho con el proceso del embarazo como tal, cuando el aparato reproductor se prepara para un posible embarazo o durante el desarrollo de un embarazo. La progesterona tiene muchísima participación allí. Es esa parte protectora, esa parte que tiene que ver con la maternidad, el cuidar al otro, ¿ok? Entonces, estas hormonas, fíjense, se las estoy relatando porque mientras les vaya informando otras cositas, estos aspectos clave son bien importantes para recordarlos e ir comprendiendo por qué en ocasiones pueden haber algunas variaciones. Una hormona que por supuesto es principalmente masculina, si cuidamos un poco más esto del femenino, el masculino, hablando en términos muy primitivos, muy básicos, es la testosterona. Y por supuesto nosotras las mujeres también la producimos. Tiene que ver con esta parte competitiva, con esta parte que busca liderazgo, esta parte también muy arrolladora. A la testosterona no le gusta para nada los mimos, ni los cariñitos, ni nada de eso. Entonces aquí podemos ver que hay mujeres que pueden tener mayores niveles de testosterona, y por supuesto son mujeres que, por ejemplo, a nivel laboral se les hace mucho más fácil dirigir equipos, obtener soluciones a los problemas de forma un poco más práctica, más lógica, y por supuesto esto ayuda mucho a lo que es la resolución de problemas. Por eso es que en ocasiones cuando hablo de este tema hay mujeres que me dicen, pero yo no soy tanto de besos, abrazos. Entonces, bueno, puede haber un funcionamiento aparte, por supuesto, fundamentado en lo que es el perfil de personalidad de esta persona o de esta mujer. Nos podemos encontrar que de pronto hay mujeres que no son muy dadas a esto del abrazo, del mimo, del cariñito, son un poco más distantes. Entonces, bueno, sin duda la testosterona tiene mucho que ver con esto, ¿ok? Y
Por el contrario, a la que sí le encantan los besos, los mimos, los abrazos, los apapuchos, es la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona del vínculo. En el caso de nosotras las mujeres, se van a dar cuenta que es súper importante la presencia y el funcionamiento de la oxitocina, incluso incide mucho en nuestro nivel de seguridad. Pero la oxitocina, como nos vincula mucho con el otro a través del beso, del abrazo, también nos permite conectar con el otro a nivel afectivo. Y en el caso de nosotras las damas se explica más claramente porque cuando vamos al baño le pedimos a una amiga que nos acompañe. Eso es propio de la oxitocina, porque por lo general cuando vamos al baño hablamos de cosas más íntimas, que necesitamos ese momento, ese espacio para poder conversar con esa amiga y contarle o compartirle algo que sea importante para nosotras. Entonces, esta hormona es súper elevada o súper importante porque fíjense algo interesante, y esto solo sucede en el cerebro femenino. Cuando nosotras las mujeres nos reunimos a hablar de nuestras cosas, cuando hacemos ese llamado a las amigas, ese OS, las necesito, esa es una de las mejores terapias, porque resulta que cuando estamos entre amigas conversando nuestras cosas, es tanta la dopamina. La dopamina tiene que ver con el placer, con el sentirnos bien, la serotonina también, y es tanta la oxitocina que se produce, dopamina, serotonina, oxitocina, que bueno, el placer es muy parecido al placer que nos pueden ofrecer algunas sustancias para sentirnos bien, pero sin efecto secundario. Yo lo llamo siempre el segundo orgasmo, porque cuando compartimos entre amigas nos reímos, y toda esa risa tiene que ver con toda esta producción de químicos tan ricos. Entonces nos reímos y al final decimos, amiga, yo las quiero, de verdad que me hacían falta. Eso es la oxitocina trabajando allí, y esto definitivamente es algo maravilloso que sucede en el cerebro femenino. Y dentro de las hormonas hay una que es muy importante mencionar, sobre todo cuando estamos bajo muchísimo estrés, y se trata del cortisol. La producimos, por supuesto, hombres y mujeres, se produce a nivel de las glándulas suprarrenales, esto está arribita de los riñones, y esta hormona se produce cuando tenemos estrés porque ella se encarga de combatir infecciones, de regular los niveles de azúcar en la sangre, pero cuando tenemos mucho estrés es mucha la producción de este cortisol, de esta hormona, y esto por supuesto va a empezar a afectar el funcionamiento del cerebro, va a afectar el funcionamiento de nuestros órganos. Entonces es bien interesante ver incluso la reacción que hay en cuanto a estos químicos a nivel cerebral cuando se produce mucho cortisol. Más adelante les voy a contar un poco cómo este cortisol afecta la producción de otras hormonas, de otras neurohormonas, y por supuesto esto incide mucho en nuestro desenvolvimiento, en nuestra forma de percibir las cosas, de reaccionar. Así que vamos a ir viendo algunos puntos que les escogí basados en algunas investigaciones de Facundo Manes, médico psiquiatra que se ha dedicado muchísimo, argentino, a lo que es el estudio del cerebro, y por supuesto a la doctora Luan Brizendine, que me encantan sus investigaciones, y pueden buscar mucho más en algunas publicaciones de ellas. Está el cerebro masculino, el cerebro femenino, se ha dedicado más de 20 años al estudio del cerebro, así que vamos a ir indagando algunos puntos bien interesantes. Bien, ya yo les he dicho en varias ocasiones que nuestro cerebro tiene el hardware ya instalado, está allí la arquitectura lista. Nosotros, o nosotras en este caso, las damas, dependiendo del software que tenemos, dependiendo de las creencias, de nuestra personalidad, vamos a irle dando forma, vamos a ir potenciando algunos de estos circuitos, o los vamos a regular algunos de ellos, a otros de pronto los podemos frenar un poco. Quiero hacer énfasis en que les voy a hablar sobre lo que es la estructura del cerebro, lo que es la producción de estos químicos, y dependiendo del uso que le damos, entonces allí por supuesto van a haber variaciones en la norma. Voy a hablarles de ciertas tendencias, pero esto puede variar por supuesto en cada persona. Hay algo bien importante en el cerebro femenino y tiene que ver con circuitos muy arcaicos de protección, de protección, porque obviamente ya yo les he comentado en otros episodios que, bueno, hablando en términos bien primitivos, el hombre era quien tenía que salir a cazar, la mujer quedaba en la cuevita cuidando de los otros, y esto hizo que, por supuesto, este cerebro, por temas de supervivencia, como la mujer quedaba a cargo de cuidar a los demás, entonces estos circuitos de cuidar al otro, por supuesto, se potenciaron mucho más, a tal punto de que a veces cuando queremos tomar ciertas decisiones pensamos muchísimo más en los demás y somos capaces de dejarnos de ladito con tal de que los otros se sientan bien o no afectar a los otros. Yo siempre doy un ejemplo que puede parecer un poco cómico, pero la realidad no lo es tanto. Cuando una pareja se separa,
una pareja heterosexual, vamos a poner, se separa y la mujer antes de conseguir pareja de pronto lo va a pensar muchísimo y si llega a tener una pareja va a buscar que a sus hijos le agraden, que a su familia les parezca bien, incluso es capaz de presentárselo a su expareja para ver si está bien y bueno, esto tiene mucho que ver con eso porque es un cerebro que cuida muchísimo al otro, lo que es algo muy noble, pero por supuesto hay que llevarlo con balance. Y por supuesto, en esto de cuidar al otro hay otras habilidades que se tuvieron que desarrollar y entre ellas está la de la comunicación. Sin duda, el cerebro femenino es un cerebro que ama comunicarse, en especial a nivel verbal. De hecho, los centros de comunicaciones en el cerebro femenino son 4 veces más grandes que el cerebro masculino. Sin duda, para nosotras es vital poder comunicarnos, poder hablar. Esto, por supuesto, bueno, trae muchísimas ventajas, incluso hay estudios de neuropsiquiatría que hablan que en algunos casos, por ejemplo, lo que tiene que ver con retardo del lenguaje no se presenta con la misma frecuencia en el cerebro femenino que en el masculino. El cerebro masculino puede tener más tendencia a esto porque precisamente, bueno, yo asumo que tiene que ver mucho con estas habilidades que ya traemos bien integradas en estos circuitos. Así que súper importante para nosotras las damas poder expresarnos y cuando vayamos a la sección que hago con esto les doy algunas sugerencias y por supuesto ustedes ven cuál les parece mejor. En el caso del cerebro femenino hay algo bien interesante porque cuando se estudia cómo funcionan tanto el cerebro femenino como el masculino, nos podemos dar cuenta que, bueno, ya ustedes saben que en la parte más evolucionada de nuestro cerebro están los dos lóbulos, los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y el puentecito que une esos dos hemisferios se llama puente calloso, que es simplemente una red de fibras nerviosas y en el caso del cerebro femenino, este puentecito tiene muchísimas más fibras nerviosas, está muchísimo más fortalecido y hay algo bien interesante, lo que tiene que ver con las funciones del cerebro están mucho más distribuidas en el cerebro femenino que en el masculino. Por ejemplo, lo que pueden ser algunas áreas dedicadas a una función específica, podemos ver en un cerebro funcionando en vivo que en el cerebro femenino van a haber muchísimas más conexiones. De hecho, esto es bien cómico porque como son dos hemisferios trabajando simultáneamente, en el caso del cerebro masculino no se va a dar de la misma forma que los dos hemisferios estén trabajando con tanta, porque se los voy a decir simple. Ustedes ven una resonancia magnética de un cerebro femenino que está sentado sin hacer nada y eso es una tormenta eléctrica. Por eso es que las damas nunca entendemos cuando le preguntamos a un caballero, ¿en qué estás pensando? Y responden, nada. Lo estoy diciendo como chiste, pero es un chiste porque en el caso del cerebro femenino es un cerebro que nunca puede estar sin pensar en nada porque son dos hemisferios allí trabajando simultáneamente desde lo lógico, desde lo sensible. Entonces es bien importante esto considerarlo porque, bueno, es un ejercicio aprender a domar ese pensamiento porque, bueno, por supuesto en ocasiones puede generar muchísimo estrés el no saber regular todo ese pensamiento. Y hay algo bien lindo porque, por ejemplo, nuestro cerebro va a ir variando. En el caso de las niñas, si vemos un cerebro femenino, estoy hablando de casos de niños, de niñas, en el caso del cerebro femenino, por ejemplo, es un cerebro que se le hace mucho más fácil identificar distintos tonos de voz. Por ejemplo, si tienes una niña y un niño y les llamas la atención, los regañas, los retas por algo, es probable que la niña haga un poco más de caso. Es probable porque ella va a identificar más rápido el tono del regaño, a diferencia del cerebro del niño que de pronto no lo va a identificar con la misma claridad. Y a veces lo podemos confundir con rebeldía. Pero no quiere decir que el cerebro de las niñas sea tan dócil, tan suave, siempre obediente. No. De hecho, la testosterona, que tiene que ver con la agresión, se puede reflejar en las niñas, por ejemplo, cuando vemos niñas muy mandonas. Niñas que les gusta jugar, les gusta más jugar con el papá que con la mamá.
porque de pronto con el papá, desde este tono mandón, pueden sentirse en control, pueden de pronto decirle, no sé, hay niñas que le dicen a sus papás que pongan la mano y les empiezan a pintar las uñas al papá, y eso a ellas les gusta, pero es una forma de que también desde esa niña mandona se está mostrando un poco esa parte de agresividad, de liderazgo, que de pronto el niño lo haría de otra forma. El niño varón lo podría hacer de una forma un poco quizá más agresiva, pero la niña lo puede hacer desde el lenguaje. De hecho, fíjense algo interesante, cuando ustedes ven a un hombre y una mujer discutiendo, la naturaleza hizo algo bien interesante, porque el hombre, por supuesto, tiene más fuerza física, a menos, no se vayan a los extremos, pueden haber mujeres que entrenen y tienen más fuerza física que un hombre, pero si hablamos en términos generales, el hombre puede tener más fuerza física y al momento de una confrontación, la naturaleza desarrolló esto de que la mujer puede defenderse desde el lenguaje. Es una forma de compensar esa fuerza física que tiene el hombre, la va a compensar con lo que es la velocidad de las palabras y la velocidad cómo va a conectar las ideas. Entonces un cerebro femenino cuando está en una discusión puede utilizar muchísimas palabras, va a hablar mucho más rápido y va a conectar hechos del ahora con hechos del pasado y posibles hechos del futuro, y eso confunde y abruma más al cerebro masculino y de alguna forma puede frenar esa discusión o tiene ese recurso para confrontar una discusión. Ese es el efecto de la testosterona cuando, por ejemplo, hay que confrontar un peligro y bueno, puede activar estos circuitos para que la mujer pueda efectivamente enfrentarlos. Y bueno, hace un momento les estaba hablando sobre el caso de la niña que puede expresarse desde su actitud de ser un poco más mandona, estoy utilizando un término bien antipático, pero no solamente van a ir habiendo variaciones en el funcionamiento del cerebro de esta niña cuando se convierta en adolescente. Cuando llegue adolescente van a haber oleadas de estrógeno, testosterona, progesterona, y esas variaciones hacen que el adolescente se sienta un día hermosa, el otro día se siente que es horrible, un día ama a la familia, el otro día no lo soporta. Es normal que pase. Por supuesto, en algunas niñas estas variaciones van a ser más dramáticas que en otras. Pero si llegamos a la parte o a la etapa de la adultez y empezamos a ver algunas variaciones allí bien interesantes, nos vamos a encontrar con algo que, por ejemplo, y esto parte desde la adolescencia y se mantiene hasta la menopausia, pero las variaciones hormonales inciden enormemente en lo que es el funcionamiento del cerebro. Es más, pudiéramos decir que el cerebro no es el mismo ni siquiera las 4 semanas del mes debido a las oleadas de hormonas que tiene. Fíjense esto, por ejemplo, una semana antes y durante la menstruación, lo que es el estrógeno, recuerden que el estrógeno es lo que nos hace sociables, comprensivas. El estrógeno cae dramáticamente y sube la testosterona, sube la progesterona. Y cuando están estas variaciones y el hipocampo tiene muy poco estrógeno, entonces podemos ponernos más irritables, no estamos muy sociables, no hay mucha disposición al sexo, de pronto no estamos tan comunicativas. Incluso hay mujeres que se pueden poner un poco más depresivas porque hay una falla de estrógeno. Pero las 2 semanas siguientes, que sería cuando está iniciando el ciclo como tal, en esas 2 semanas siguientes vuelve a subir el estrógeno, entonces volvemos a tener más disposición a la intimidad, al sexo, a comprender al otro, a conversar, a procesar informaciones incluso, porque el hipocampo tiene que ver mucho con el procesamiento de información. Y cuando hay poco estrógeno, de pronto estamos un poco más lentas para entender y eso puede generar frustración, obviamente. Entonces, este punto es súper importante considerarlo porque esto sucede, repito, todos los meses. Y en algunas mujeres las variaciones pueden ser más dramáticas, en otras de pronto las variaciones no son tan notorias. Y si seguimos avanzando en el tiempo, cuando la mujer, por ejemplo, da a luz, sucede algo bien interesante porque cuando ya tiene al bebé en sus brazos, por supuesto, ahora la prioridad es sostener la vida de este bebé que depende plenamente de ella y de su papá. Si es así, el cerebro lo que hace en ese momento es activar los circuitos de angustia. Y cuando activa los circuitos de angustia es para poder estar alerta porque el bebé es muy vulnerable, en especial cuando empiezan a gatear. Esto dura 2 años. Yo digo que hay mujeres que les dura el resto de la vida, que son esas madres que siempre están preocupadas, angustiadas por los hijos, no importa que ya sean grandes. Pero lo cierto es que estos circuitos de angustia se activan es para cuidar al bebé, sobre todo cuando empieza a gatear, cuando empieza a caminar, donde es altamente vulnerable y ella tiene que estar en alerta y por supuesto esto afecta sus ciclos de sueño.
En el caso del cerebro masculino, cuando se tiene un bebé, se desarrolla principalmente más el oído. Entonces el cerebro masculino aprende a desarrollar más el oído porque en caso de que el bebé llore, lo pueda escuchar a tiempo. Y fíjense que esto, por supuesto, volviendo al caso del cerebro femenino, cuando se activan estos circuitos de angustia, por supuesto se produce muchísimo más cortisol. Y cuando hay más cortisol en el cuerpo, el cortisol inhibe la producción de serotonina y de dopamina. Y esto, por supuesto, afecta a nivel sexual. Quiere decir que cuando una mujer da a luz, no solamente baja la libido por temas de que ahora hay que cuidar mucho más al bebé, sino que en este no poder dormir, no poder descansar, se le alteran todos los ciclos, tiene que lidiar con la frustración de que el bebé llore, de que el bebé se sienta mal y de pronto ella todavía está identificando qué le pasa. Entonces hay muchísimo estrés y repito, este cortisol va a inhibir la producción de lo que es la dopamina, la serotonina y esto afecta a los centros de placer del cerebro. Los centros de placer no están teniendo, por supuesto, todas estas sustancias para que se pueda dar el placer, la tranquilidad. Y si lo vemos conectado con lo que tiene que ver con el clítoris, los nervios del clítoris tienen mucha conexión con los centros de placer del cerebro femenino. Por lo tanto, si hay mucho cortisol, los centros de placer se afectan y esto va a afectar, por supuesto, lo que es el funcionamiento o la activación del placer. Esto es súper importante entenderlo porque hay mujeres que se frustran porque, bueno, su pareja de pronto no sabe lidiar con que ella no tenga el mismo deseo sexual. Y es que simplemente cuando una mujer está bajo estrés, le cuesta muchísimo tener esa disposición al sexo y le va a costar más tener orgasmos o tener placer. Entonces es súper importante saber esto porque el cerebro femenino es un cerebro que trabaja mucho desde la confianza, desde la tranquilidad. Si es así, entonces, bueno, la mujer necesita sentirse tranquila, más relajada, para que estos centros de placer puedan funcionar y ella pueda disfrutar el acto sexual. Esto es vital. De hecho, hay una publicación que hice que tiene que ver con esto y esto no lo digo yo, esto lo dice la doctora Brizendine, que la excitación sexual en el cerebro femenino depende de lo que la mujer haya vivido con su pareja en las últimas 24 horas. En el caso del cerebro masculino, lo que tiene que ver con la excitación sexual, depende de lo que ha pasado en los últimos 3 minutos. Esta diferencia es súper importante comprenderla porque de pronto si tuvimos una discusión en la mañana, mi pareja y yo, y en la noche nos vamos a encontrar, esa discusión, dependiendo de lo que haya pasado, puede afectar lo que es mi excitación sexual. Y no va a pasar lo mismo en el cerebro de mi pareja. Entonces, estas diferencias es súper importante comprenderlas porque a veces las podemos interpretar como, bueno, entonces a la otra persona no le importa o esta persona de pronto es vengativa porque tiene que ver una cosa con la otra. Fíjense que es vital comprender estas dinámicas para entonces poder comunicarnos mejor, crear acuerdos y por supuesto aceptar que somos y funcionamos de maneras diferentes. Y un punto súper importante del funcionamiento del cerebro femenino y tiene que ver con la seguridad, la confianza. Fíjense que el cerebro femenino es un cerebro que necesita relacionarse, necesita mantenerse vinculado y conectado en sus relaciones, por supuesto, con las personas, relaciones afectuosas, de amistad, con la familia, con la pareja. Y cuando esto no está bien, cuando de pronto hay alguna relación que se puede estar viendo afectada, el cerebro femenino tiene unas reacciones bien dramáticas. Y dramáticas me refiero a que es algo tan estresante para este cerebro que va a haber una caída bien importante de dopamina, de serotonina y de oxitocina. Está en riesgo un vínculo y el cerebro femenino responde a esto de una forma muy, muy impactante porque es algo que tiene que ver mucho con su seguridad. De hecho, si, no sé, una mujer termina su relación de pareja o termina una relación con un amigo o una amiga, puede haber un impulso de querer buscar una relación pronto para poder tener nuevamente esos niveles de oxitocina, sentirse conectada, sentir que hay relaciones allí que pueden compensar eso, pero a veces pueden haber actos erráticos donde más bien estos pics de oxitocina generen más malestar. Entonces, esto es súper importante saberlo porque si tienen, por ejemplo, adolescentes, chicas en casa y están teniendo problemas con sus amigas, esto es algo que le va a afectar muchísimo su seguridad porque se puede estar sintiendo rechazada, no se siente parte de. O en el caso de una mujer adulta igualmente, una niña igualmente, es un cerebro que necesita mantener sus relaciones porque esto definitivamente afecta sus niveles de seguridad y confianza.
Así que ya teniendo estas informaciones, por supuesto que vamos a ver ahora algunos neurotips con respecto a esto en la sección ¿Qué hago con esto? Y continuamos con la sección ¿Qué hago con esto? Y ya vemos que el cerebro femenino tiene unas necesidades bien particulares que, bueno, por supuesto, al atenderlas nos podemos sentir más tranquilas, más seguras, con esas emociones más integradas, más balanceadas. Y eso es un trabajo de autocuidado. Así que el primer neurotip es que hagas espacio de forma consciente para ti. Y eso lo incluyas en tu agenda porque, bueno, si ya tienes ese hábito integrado, excelente. Si ya sabes hacer espacio para ti, a pesar de tus ocupaciones, excelente que lo puedas hacer. Si no, hazlo de forma muy consciente. Y no importa que sean espacios breves, así sean espacios de 15 minutos para hacer yoga, meditación, o de pronto tomar un poco más de tiempo para pintar, para tocar algún instrumento, que sean espacios que a ti te oxigenen, porque no todos los cerebros responden de la misma forma. De hecho, en el caso de algunos antidepresivos, estos antidepresivos lo que influyen o lo que inciden es el proceso de reabsorción que hacen las neuronas de los neurotransmisores. Y fíjense algo interesante. Hay actividades que podemos hacer que tienen el mismo efecto de un antidepresivo, que inciden en este proceso de reabsorción de los neurotransmisores. Entonces, identifica cuál te gusta. Por ejemplo, a mí me encanta hacer ejercicios, me gusta, lo disfruto. Hay personas que les puede gustar mucho más hacer meditaciones o hacer yoga o tocar un instrumento. Que tengas ese espacio y que hagas en agenda. Si tienes niños, de pronto el espacio cuando ya los niños están dormidos, sé que estás cansadita, ya te quieres acostar, pero que sea un espacio breve, así sea de meditación. Pones alguna sesión de mindfulness en YouTube, te pones allí, bueno, en YouTube después que veas este episodio, y pones tus audífonos y logras relajar allí, que sean espacios para empezar a abrir ese atenderte a ti, porque ya vimos que es un cerebro que tiene mucha más tendencia a atender a los demás. Eso nunca lo vas a perder, pero lo puedes balancear. Y otro neurotip súper importante, haz espacio con tus amigas. En especial, actualmente estamos viviendo la cuarentena, bueno, así sean videollamadas, así sean sesiones online que tengas con tus amigas, cada una con su tecito, con su copita de vino, como quieran, y que sea una sesión donde todas puedan drenar, conversar, reírse. Va a ser un espacio que sin duda nos oxigena muchísimo y es necesario mantenerlo. Y algo muy importante. Recuerden que hablamos sobre el cerebro femenino y la seguridad y confianza que le genera tener conexiones, relaciones, sentirse parte de. Esto quiere decir que necesitamos cuidarnos mucho en el tipo de relaciones que tenemos, que sean personas que definitivamente aportan para nosotras, personas que nos hagan sentir respetadas, amadas, cuidadas. Eso es súper importante porque si te mantienes en relaciones, bueno, hoy en día está el término tóxicas, si te mantienes en relaciones dañinas, obviamente esto va a afectar muchísimo tus niveles de seguridad. Y no estoy hablando solamente de relaciones de pareja, sino también relaciones de amistades o con familiares. Cuida muy bien que los vínculos y las relaciones sean relaciones realmente, repito, donde te sientas cuidada, respetada, amada, para que eso le dé tranquilidad a tu cerebro en lugar de generarle mucho estrés. Así que conecta con buenas relaciones para que este cerebro pueda sentirse cada vez más oxigenado y se sienta bien atendido. Y por supuesto, un neurotip súper importante es que aprendas a atender estas emociones. Si tienes ganas de llorar, bueno, abre el espacio a estas emociones, llora, drena, convérsalo con tus amigas, con tu pareja, con algún familiar. Si estás muy tensa, bueno, atiende esto y empieza a trabajar frases, cosas o actividades que te ayuden a aliviar esa tensión. Yo siempre pongo el ejemplo, y ya se los he dicho muchas veces, de qué harías por alguien que esté en la misma situación, por alguien que quieres mucho. Y empieza a hacerlo por ti. ¿Qué le dirías a esa persona? Y empieza a decírtelo a ti. Entonces, si hay mucha tensión, no sé, por la cuarentena, bueno, empieza a decirte cosas que te puedan aliviar un poco, va a pasar, vamos a hacer algo que te guste, ¿ok? Eso sí, abrirle espacio a estas emociones y tener mucha paciencia cuando de pronto veas que estás un poco más lenta, no quieres hacer las cosas con la misma disposición. Aprende a acompañar a tu cuerpo en estos procesos porque, bueno, simplemente es el cuerpo haciendo lo que tiene que hacer y eso hay que respetarlo. Y por supuesto,
El último neurotip súper importante es honrar esto femenino. Y si hablamos en términos muy, muy primitivos, lo esencial del femenino es recibir, retener. En el acto sexual, de hecho, el óvulo recibe al espermatozoide. Y si es así, bueno, entonces aprender a darle espacio a ese recibir del otro. Si alguien te tiene algún detalle, si alguien te quiere dar un elogio, si alguien te quiere dar un espacio no sé, un regalito, un spa, un quiero atenderte, permítete esos espacios para que puedas tener balance y no solamente entregar, sino honrar esa parte femenina en ti que es recibir. Eso se siente súper, súper rico y a veces cuando estamos en automático haciendo tantas cosas se nos puede olvidar. Así que bueno, chicas, espero que esta información les haya hecho sentido de alguna forma. Sí, por supuesto, hay cosas que te cuestan mucho más. Puedes buscar a tu especialista de confianza que te acompañe para potenciarlo. Si no sabes con cuál especialista atender, entonces puedes venir con mi equipo de psicólogos clínicos en www.helmi24-7.com y allí, por supuesto, con muchísimo cariño, con muchísima calidez y profesionalismo te vamos a atender. Es un equipo genial que tengo allí para ti. Así que ingresas, estás a un clic de recibir ese acompañamiento profesional. Soy Ana Patricia Escobar, Psico del Éxito, y me despido agradeciéndote profundamente que te hayas quedado hasta este momento. Si la información te hizo sentido de alguna forma, compártela, escribe tus comentarios que yo con muchísimo gusto los voy a leer y voy a considerarlos para seguir creando material para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.